La muerte puede ser muy graciosa, mientras no seas tú quien se esté muriendo. Te morirás de risa con el joven que terminará muerto luego de que su vientre explote. ¿Qué hay de quienes se enviaban mensajes de texto y terminaron con sus señales cruzadas? En el golf, un 1 bajo el par es bueno, pero una rata, mala. Luego verás a un payaso que es más bebedor que tonto. Todo se trata de reírsele en la cara a la muerte en 1000 maneras de morir. Les advertimos. Las muertes que verán en este programa son reales y extremadamente gráficas. Se cambiaron los nombres para proteger las identidades de los fallecidos. No intenten hacer nada de lo que mostraremos. Morirá. La muerte está en todas partes. Casi todos intentamos evitarla. Otros no pueden salir de su camino. Todos los días libramos una nueva guerra contra los gérmenes, las toxinas, las lesiones, las enfermedades y las catástrofes. Hay muchas maneras de terminar muerto. El hecho de que sobrevivamos a todo eso es un milagro, ya que cada día que vivimos, afrontamos 1000 maneras de morir. Bucket of Wings, Naperville, Nevada. ¿Todo bien, chicos? Dave el huevo Rastucci era un holgazán que comía y bebía mucho. Hola. ¿Qué? Vamos. En otras palabras, era un muchacho. Sería un milagro que pudiera atraer pulgas, y mucho menos a una mujer. Pero allí estaba Audrey, su nueva novia. Lo siento. Nunca conocido por sus modales en la mesa, ese día Dave dejaba que todo fluyera. Audrey sentía mucha vergüenza. Todo lo que quería era un almuerzo agradable. No un viaje al zoológico. Pero algo estaba mal. ¿Qué pasa? El eructo es causado por tragar aire o ingerir bebidas carbonatadas. El aire se expele como un eructo. El problema de Dave era que la docena de úlceras pépticas que tenía habían comenzado a sangrar. Su terrible dieta estaba a punto de alcanzarlo. Las úlceras son como costras que se forman en el estómago. Son muy similares a las llagas en la piel, excepto que estas están en la pared estomacal. Sería como tener un corte en la piel que intenta sanar, pero no puede lograrse porque uno le vierte continuamente ácido de batería. Él era una bomba de tiempo esperando explotar. Vamos, terminemos con esto. Dave convenció a Audrey de que lo golpeara en el vientre pensando que resolvería el problema. ¿Estás seguro? Sí, justo en el estómago. ¿Seguro? Bien. Bueno, creo que lo haré fuerte. Cuando su novia lo golpeó, su estómago reventó como lo haría un globo, y todos los contenidos de su estómago se desparramaron en su cavidad corporal. Dave golpeó la mesa como una ballena encallada y eructó hasta morir. Manera de morir número 117. Vientre que explota. Gimnasio de Gould, Seattle, Washington. Mike Arms era un físico-culturista aficionado que soñaba con convertirse en profesional. Pero sin importar cuán duro se entrenara, no se desarrollaba lo suficientemente rápido. Decidió arriesgarse a inyectarse fármacos. Aunque estaba al tanto de los peligros, la obsesión de Mike por aumentar su masa muscular lo condujo a inyectarse todos los días. La combinación de esteroides anabólicos y de una hormona de crecimiento le dio una ráfaga de increíble poder y tamaño. Pero debajo de su gran pecho, Mike estaba pagando un precio aún mayor. Los esteroides anabólicos y las hormonas de crecimiento tienen muchos efectos secundarios sobre el corazón. Uno puede desarrollar un corazón anormal. El término que usamos para eso es cardiomiopatía. Cardio significa corazón y miopatía músculo cardíaco anormal.
Lleno de fármacos y de rabia de esteroides, Mike iba al gimnasio como un hombre poseído. Calvicie temprana, testículos contraídos y un recuento de colesterol por las nubes eran un pequeño precio a pagar por un Mike más grande y agresivo. Pero mientras su cuerpo crecía en apariencia, perdía el control en su interior. En Estados Unidos mueren entre 300.000 y 400.000 personas repentinamente cada año. La mayoría padece muerte súbita, ya que la parte inferior de su corazón, el ventrículo, pierde el ritmo y deja de latir. Si los paramédicos no llegan rápido como para estabilizarlo, se produce la muerte por ritmo cardíaco anormal. La obsesión de Mike por su cuerpo le costó la vida. Culpen a los esteroides. Manera de morir número 417, Destruroide. A continuación, estos dos nunca recibieron su mensaje de texto. ¡Cuidado! Y un golfista pasó un mal momento y sufrió un ataque cardíaco. 1000 maneras de morir. 1000 maneras de morir. Plaza Rickfield, Irvine, California. Nuestra próxima historia de vida interrumpida trata sobre una obsesión que se está dispersando más rápido que la gripe en invierno: enviar mensajes de texto. Chet y Tricia no eran diferentes a cualquier otro veinteañero. Se pasaban la mayor parte de sus horas con sus cabezas enterradas en sus celulares enviando mensajes de texto. La mayoría de los casos de darwinismo social gira en torno al comportamiento individual, pero en este caso, la disponibilidad de una tecnología hace posible que un gran número de personas haga cosas que no había hecho antes. Chet iba camino a encontrarse con Tricia, decidiendo por mensajes de texto dónde la recogería en su camioneta de media tonelada. ¿Qué? ¿Qué? La gente confía en que puede hacer lo que quiera en un auto, ya que la mayoría de las veces no ocurre nada. Cálmate. Chet pensó que podía enviar un mensaje mientras conducía, pero resultaba algo peligroso. La mayoría de esos conductores conducen de una manera que, cuando ciertos factores se dan al mismo tiempo, se hallan en una situación irreversible. Tricia pensó que podía caminar y enviar un mensaje sin dejar de mirar la pantalla. Eso fue muy tonto. Y todos sabemos qué ocurre cuando un tonto se encuentra con el peligro. ¿Qué diablos fue eso? Estamos en una especie de fase experimental, donde una tecnología apareció, y lamentablemente algunas personas perderán sus vidas si no se adaptan a ella o usan la tecnología de modo inapropiado. Hay una dimensión social particular en esta clase de darwinismo social. Y así termina otro romance moderno. Manera de morir número 78, mensaje de texto mortal. Cross River Links, Monrovia, California. Los irlandeses Patty y Nick tenían dos pasiones en la vida: jugar al golf y beber. No necesariamente en ese orden. En unas vacaciones en Estados Unidos, estos dos compañeros demostraron ser mucho mejores bebedores que golfistas. Es un césped malo. Los golfistas van al campo de golf para jugar bien. Jugar una buena ronda de golf es muy agradable. Pero cuando uno comienza a deslizar la bola y queda muy distante de la línea, la perderá o deberá adentrarse en la maleza. Y quién sabe qué puede ocurrir. Patty tiró erradamente la pelota hacia la maleza. Las cosas se pusieron aún más difíciles cuando una rata comenzó a subirle por el pantalón. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Maldición! ¡Diablos! La rata se fue, pero sin antes dejar a Patty una gran sorpresa húmeda. ¡Hey! ¡Te orinaste encima! No fui yo. Fue una especie de zarigüeya, rata o algo así.
Patty se calmó y ambos terminaron su partida. Pero la muerte diferida ya había comenzado. Si uno es orinado por una rata y tiene una lesión en la piel y la orina ingresa por allí, es posible que se infecte. Es una bacteria que ingresa al cuerpo, luego se reproduce, se dispersa por todo el organismo y enferma a la persona. A una semana de haber regresado a Irlanda, la salud de Patty dio un giro terrible. Se había infectado con una bacteria mortal conocida como leptospirosis. En la mayoría de la gente que se infecta con leptospirosis, su sistema inmunitario entra en acción y se deshace de la enfermedad. Pocas personas desarrollan algo más grave llamado enfermedad de Weil. La enfermedad de Weil atacó los principales órganos de Patty. Primero a su hígado, que ya soportaba toda una vida de beber tragos. Sus riñones fueron los siguientes. En general, cuando la persona está muy enferma como para ir al hospital, muy enferma como para comenzar con antibióticos, el daño ya está hecho. Todo terminó con Patty apagándose rápidamente, sintiéndose muy mal. Patty. Se topó con un obstáculo peligroso y terminó muriendo de un paro cardíaco. Manera de morir número 210. Orina mortal. A continuación, un ladrón cruzó todos los límites para robar un auto, pero no los suficientes. Y un payaso se bebió todo el licor y luego se topó con un problema. 1000 maneras de morir. 1000 maneras de morir. Manatee, Florida. La única cosa que el renombrado cocinero Tom Bordwell amaba más que la comida era conducir su GTO Juez 1969. Cada domingo por la noche le quitaba la capota al auto color cereza y se llevaba a los niños para un paseo a la puesta del sol. Pero Bordwell no tenía idea de que alguien más tenía intenciones de conducir su auto clásico. Conocido como El Colgado debido a su técnica, este tristemente célebre ladrón se especializaba en hacer desaparecer autos increíbles. El juez era el próximo en su lista. Pero la misión se tornó imposible. De algún modo su cuerda se enredó en su pierna, dejando a El Colgado colgado. A veces la vida se convierte en un juego de centímetros. La cuerda alrededor de su pie estaba fuera de su alcance, mientras que debajo, El Colgado estaba a solo 1 centímetro de su premio. El reloj comenzaba a correr para el ladrón invertido. Con el paso del tiempo, cuando alguien está colgado con la cabeza hacia abajo, la sangre se aloja en los senos cerebrales, pero estos no pueden permitir que siga entrando más sangre allí. No pueden soportar la presión. Luego de 3 horas de lucha, su presión arterial en aumento comenzó a acercarse al área de peligro. Se producen hemorragias que pueden ser masivas y conducir a la muerte. A las 12 horas, El Colgado estaba perdiendo la conciencia. A las 24 horas, el nivel de presión sanguínea acumulado en el cerebro llegó a un punto sin retorno. Este hombre seguramente murió por una serie de derrames cerebrales debido a hemorragias. Sus venas, al no poder soportar la presión, comenzaron a abrirse. Al hacerlo, no pudieron lograr que la sangre permanezca en ellas y le provocaron derrames en ciertas partes del cerebro. Una vez que comenzó el primer derrame cerebral o las primeras hemorragias oculares, todo empeoró. Aún faltaban algunos días para el paseo de domingo del dueño. Hasta entonces, El Colgado debería seguir colgado. Manera de morir número 222. Autocolgado. Miami, Ohio. Fred Garfield, también conocido como el payaso jocoso, estaba en camino a su fiesta infantil número 1523. Deseaba más que nada que fuera la última. 15 duros años como payaso habían dejado secuelas en Fred. Era hora de limpiarse el maquillaje y quitarse la peluca y la nariz para siempre.
La única parte de su acto que valía la pena involucraba a un gran globo que llamaba Lagarto. Pero aún así, él solo quería abandonar todo. Lo único que Fred realmente disfrutaba era embriagarse al máximo. Incluso, era irónico que se hubiera convertido en payaso. Cuando era niño, los payasos lo hacían morir de miedo, una condición llamada coulrofobia. La mayoría de las fobias se generan cuando se tiene una experiencia traumática. De pronto comienzan a magnificarse en la mente. Esa experiencia puede ser la base para que un miedo crezca a través del tiempo. Lo que sucedió luego no fue divertido, fue fatal. Fred se detuvo bruscamente. El tanque de dióxido de carbono con el que solía inflar el globo chocó contra la parte trasera de su auto. La válvula se abrió y el globo comenzó a inflarse. En el frente, Fred estaba terminando su bebida para reanimarse. Estaba demasiado ebrio como para percibir la amenaza creciente a sus espaldas. Fred entró en pánico. Sus brazos quedaron inmovilizados e incapaces de abrir la puerta. El lagarto estaba quitándole la vida al payaso indefenso. Si alguien estuviera en su auto con un globo gigante, tendría una presión en su pecho que le impediría expandirlo para respirar. Una persona se puede sofocar muy rápido. Si está privada de oxígeno por más de 6 o 7 minutos, perderá la conciencia y el cerebro comenzará a morir. No hay nada más patético que un payaso ebrio, excepto quizás un payaso ebrio muerto. Al menos para Fred, su tiempo como payaso había terminado. Manera de morir número 201, payaso asfixiado. Al regresar, veremos cómo un productor televisivo capturó una oscura escena de matanza. 1000 maneras de morir. Mil maneras de morir. Ciudad de México. Las autopistas de la Ciudad de México eran el escenario para una filmación con la actuación de galanes de telenovelas conduciendo motocicletas. Pero frente a 3 cámaras, la escena rápidamente se convirtió en la carretera del infierno. Fue uno de los accidentes más espantosos que alguna vez se filmaron. Y es un recuerdo que aún persigue al productor Sergio Meyer. Sabíamos que teníamos buenas tomas para ese video. Ya casi habíamos terminado. Faltarían tan solo unos 5 minutos. Esa decisión fue costosa. Una de las motocicletas se detuvo. Los otros motociclistas desaceleraron. De la nada, un enorme sedán llegó a gran velocidad, llevándose por delante al grupo que iba detrás. Recuerdo que tenía una camioneta a mi izquierda, con una puerta abierta con la cámara, y estaba hablando con quienes estaban allí, cuando apareció un auto a unos 130 kilómetros por hora. Oí el ruido. Un ruido que nunca olvidaré en mi vida. Vi todo lo que estaba pasando como en cámara lenta. Recuerdo que vi una motocicleta pasando a mi lado y que de pronto, ¡boom!, se estrelló contra la camioneta. Mis amigos estaban en el suelo, gritando, y las motocicletas ya no eran tales, solo eran pedazos de motocicletas. Sergio fue el único miembro del grupo que no sufrió heridas en el accidente. Uno de sus amigos no tuvo tanta suerte. La primera ambulancia llegó al lugar y allí respiró por última vez. Luego dejó de respirar. Al recordarlo, Sergio siente que le enviaron un ángel bajo la forma de una llamada telefónica de su hijo, justo antes de la filmación. Tenía 5 años. Me llamó y dijo: no puedes irte sin mi bendición. Y sé que por esa bendición Dios estuvo conmigo.
ya que yo podría haber sido quien falleció esa noche. El roce con la muerte y la capacidad de examinar el video desde muchos ángulos alteró la visión de la vida de Sergio. Nada me tocó, ni las motocicletas, ni los cuerpos, ni las ruedas, nada me tocó. Llámalo como quieras, pero sé que sucedió algo especial y sé que tengo algo especial por hacer aquí. Mil maneras de morir. It's original.